¿Es tu esposa una hacker tramposa y quiere culparte del robo? Hoy tenemos una historia con un giro argumental así. Disfruta del espectáculo. Demonios. Me volví demasiado codicioso. Los últimos 2 millones deben haberlo hecho. Debería haberlo olvidado simplemente. Sabía que algo estaba mal con este billete. Demonios. Ahora se están acercando. Aunque parecen pensar que aún no lo sé. Esto ayudará. Aún tenía tiempo para irme y asegurarme de que no pudieran seguir rastreándome. Por suerte tenía un plan para esto. Entonces, ¿quién soy yo y quién está tratando de rastrearme? Quién soy ahora no es importante. Dado que esta identidad está a punto de desaparecer por completo en 2 horas, me convertiré en alguien completamente diferente. El rastro que los cazadores están siguiendo llegará a un callejón sin salida antes de que puedan obtener suficiente información para descubrir quién soy. Lo que soy o pronto me convertiré es en un hacker. Soy un hacker muy bueno. También soy un hacker muy enojado con una lista muy selecta de objetivos. Estoy cazando a las píldoras, a los carteles. Monitoreo sus cuentas bancarias y, por supuesto, proporciono pruebas incriminatorias de manera anónima a las autoridades pertinentes. Soy personalmente responsable de la condena de 4 políticos, al menos 50 policías, una docena de soldados en diferentes países y más comerciantes menores de los que puedo contar. También he desviado más de $100 millones de sus arcas. Por supuesto, me quedo con un porcentaje de eso. Pero aproximadamente el 80% va a diversas organizaciones benéficas, la mayoría de ellas dedicadas a la adicción a las píldoras y programas de rehabilitación. ¿Por qué? Preguntas. Solo porque mi hermana pequeña se involucró con el tipo equivocado. Realmente no me gustaba él. Pero ella no me escuchó. Hice todo lo que pude, pero ella hizo su elección. Intento hacer todo lo posible por cuidarla después de que murieron sus padres. Siempre he sido muy bueno con las computadoras. Pero los 2 años oscuros que pasé en aislamiento depresivo después de identificar lo que quedaba de su cuerpo me llevaron de ser realmente bueno a ser casi mágico. Pasé esos 2 años solitarios en el sótano de la antigua casa de mis padres aprendiendo oscuros secretos y cómo manipularlos. Encontré puertas traseras en la mayoría de los programas de seguridad. En algún momento durante estos 2 años, información muy perjudicial sobre una pandilla de adictos a las píldoras que torturaron y mataron a mi hermana cayó en manos del fiscal. Bandas rivales recibieron información de que la pandilla en cuestión estaba utilizando evidencia estatal contra otros para intentar hacer un trato. Las pandillas se movieron más rápido que la policía, así que el gobierno ahorró mucho dinero en juicios. Mis perseguidores están contratados por el cártel, del cual alivié aproximadamente $30 millones. Realmente debería haberme detenido en $28 millones. Pero luego descubrí otra pequeña cuenta. Sabía que algo estaba mal con ella, pero era joven, estúpido y todavía estaba enojado. Tan pronto como este dinero pasó por 40 cuentas diferentes en 6 países, mis programas anti-hacking comenzaron a sonar las alarmas. Alguien incluyó un programa de retroceso en la cuenta que estaban buscando, el lugar donde comenzó el ataque. Tomará algo de tiempo. Tuvieron que pasar por unos 100 direcciones IP antes de poder comenzar una cadena de servidores de bypass. Inserté la unidad flash y hice algunos golpes y clics de ratón. El rastro que llevaba a mí se cortó efectivamente sin manera de obtener datos. El edificio abandonado en el que vivía se quemó por un incendio de indigentes que se salió de control. Los discos duros y las tarjetas de memoria se quemaron en un incendio en el desierto, junto con todos mis documentos personales. Convencido de que era imposible obtener alguna información de la pila ardiente de escombros, subí a la furgoneta y conduje hacia el oeste. Llegué a Las Vegas 4 días después. 5 años después, cariño, ayúdame. La computadora está actuando de nuevo. Llamé a mi bella esposa, Linda. ¿En serio, Mark, cómo es posible que un hombre de 25 años sea tan malo con las computadoras? ¿Qué harías sin mí?
dijo rápidamente besando la parte superior de mi cabeza. Un par de clics rápidos y golpes de teclado y volví a revisar mi correo electrónico. La cena estará lista en unos 30 minutos. Gracias, querida, respondí, viéndola regresar a la cocina. Han pasado 2 años desde que Linda y yo nos casamos. No podía creer lo afortunado que era. Después de dejar mi vida anterior, me recreé a mí mismo. Trabajé como conductor de camiones para una aserradería local. Éramos un patio sindicalizado, así que los salarios eran decentes. Retiré cuidadosamente un par de miles de dólares de una de mis cuentas offshore y compré una bonita casa modesta de 3 dormitorios en aproximadamente 1 hectárea de tierra. Construí un edificio aparte junto a la casa para usarlo como tienda y almacén. También añadí una habitación oculta para restaurar y actualizar mi sistema informático. Era un pequeño tramo de paso, pero tenía un suelo elevado que subía para acceder a las escaleras que conducían bajo tierra. Parecía un suelo de concreto normal. Decidí que renunciaría a enjuiciar a los traficantes y carteles por un tiempo. Tenía suficiente dinero guardado en caso de que lo necesitara y era prudente desaparecer y dejar que las cosas se enfriaran. Sin embargo, no quería perder mis habilidades y necesitaba estar al tanto de las nuevas tecnologías. La tienda era para mi hobby de construir autos antiguos de músculo. A mi esposa no le interesaba en absoluto esto, así que nunca entró en mi tienda. También me daba tiempo y privacidad para conectarme en línea y jugar un poco sin que ella sospechara nada. Puede que te estés preguntando por qué le estoy ocultando esto. La verdad es que ella me conoce como un simple mecánico y conductor de camiones que casi no sabe nada de computadoras. Obviamente, cuando la conocí y comenzamos a salir, no podía salir y presentarme como un hacker llamado Ghost y del underground de la computación. En primer lugar, los federales me estaban buscando. Cometí varios ciberdelitos y también querían encerrarme en una habitación y usar mis habilidades para sus propósitos. En segundo lugar, había algunas organizaciones criminales muy malas que me tenían en su lista de objetivos. Si me hubieran atrapado, mi final habría sido muy feo y extremadamente doloroso. ¿Cuánto duraría nuestra relación después de esto? ¿Ni siquiera necesitas preguntarlo? Después de casarnos, hubo algunas cosas más que hacer. Era por su propia protección. Si ella no lo sabía, no podían usarla para obtener ninguna información. No, es mejor que solo conozca al hombre con el que se casó. Bien, un poco sobre mi esposa. En primer lugar, es la mujer más hermosa del planeta para mí. Siempre leo en estas historias que cada mujer siempre es la mujer más hermosa del planeta. Y me pregunto cómo puede haber más de una. No voy a mentirte. Para ti, puede que solo sea por encima del promedio en apariencia, pero para mí es una diosa. Diferentes puntos de vista y toques diferentes. Mide 1.68 metros de altura, con cabello cobrizo ondulado hasta la mitad de la espalda. Ojos verdes esmeralda, busto 34B, cintura pequeña con un vientre plano. Caderas de 40 pulgadas. En quinto lugar, para morirse. Piernas largas, delgadas, tonificadas y bronceadas. Tiene una nariz fina, pómulos altos, hoyuelos cuando sonríe, labios completos y bécebels y una barbilla, pero no demasiado prominente. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Estaba trabajando en el aserradero una tarde cuando ella entró. Necesitaba un par de tablas para poner estanterías en su nuevo apartamento. Mientras estábamos eligiendo su pedido, mencionó que en realidad no era muy buena con las herramientas. Aparentemente, me ofrecía ir después del trabajo y instalar las estanterías por ella. Mi precio era que ella comprara la cerveza y me dejara hacerlo para cenar la próxima noche. Después de esto, la cena se convirtió en baile. Lo siento, chicos y chicas, no hay intimidad salvaje aquí. La cita terminó solo con un beso casto en la mejilla. La verdad es que realmente tenía miedo a las chicas. Quizás una pequeña explicación aquí sea necesaria. Cuando robé todo ese dinero al cartel,
Era un flacucho de 19 años, 1.85 metros, 50 kilos, nerd de la computadora. Mi vida íntima hasta ese punto era inexistente. Desde mi llegada a Las Vegas, he tenido un total de 3 experiencias con chicas de fácil virtud. La primera fue bastante decepcionante. Estaba en Fremont Street. La recogí. Lo hicimos en el asiento trasero de mi auto, pero actuaba como un robot. La segunda vez estaba en un burdel en Pahrump. Al menos actuaba como si le importara. Mi tercera vez también fue en un burdel en Pahrump. Esta vez tenía los fondos necesarios. Pagué por toda la noche y Reclemente me enseñó cómo complacer a una mujer. Ahora estaba saliendo con una mujer que me gustaba. No fue hasta nuestra quinta cita que tuvimos una noche. La llevé a cenar al Stratosphere. Desde allí nos mudamos a un club de baile caliente en el Strip. Después de una botella de vino caro con la cena y algunas bebidas en el club entre bailes durante 2 horas, regresamos a mi casa. Solía pensar que era hermosa, pero sin ropa era una diosa absoluta. Ni siquiera tuve que preguntar. Las sábanas mojadas respondieron mis preguntas sobre si todo estaba bien. Mientras la hacía feliz, yo estaba bien. Aparentemente, la última chica fácil que visité Reclemente me enseñó bien. También pasé un año entero haciendo deportes. Esto, combinado con mi trabajo, ha aumentado mi masa muscular y resistencia. Ahora tenía 1.85 metros de altura, 100 kilos. Por supuesto, me consideraba un nerd. Otra cosa que probablemente debería mencionar es que Reclemente no tenía idea del tamaño de mi hombría en mis pantalones. Simplemente asumí que era como todos los demás. Por supuesto, las chicas de sociedad hablaban de mi tamaño, pero tenían que hacerlo, ¿verdad? Por supuesto que no les creía Reclemente cuando hablaban de mi tamaño. Linda y yo salimos durante unos 6 meses antes de pedirle matrimonio. 6 meses después nos casamos. Fuimos felices juntos. Ella trabajaba como contadora para una gran empresa nacional con oficina en Las Vegas. Ganaba bastante dinero allí y combinábamos nuestros ingresos para vivir una vida bastante buena. Nunca necesité recurrir a mis cuentas secretas. Íbamos a los mejores restaurantes, veíamos espectáculos, navegábamos en un bonito barco de pontones en el lago. Y ambos conducíamos buenos autos. Nuestra vida íntima era bastante buena. En promedio nos encontrábamos unas 4 veces a la semana. Todavía no teníamos hijos, así que nuestros encuentros amorosos se llevaban a cabo casi en toda la casa, en el patio trasero, en la piscina y en el jacuzzi. Nos encantaba la variedad. Normalmente, después de llegar del trabajo, iba a mi tienda y merodeaba un par de horas antes de cenar. Pasaba la mitad del tiempo trabajando en una de mis máquinas y la otra mitad en la habitación jugando en la computadora. Realmente no hacía nada malo. Simplemente aqueaba lugares donde no debería haber estado. Nunca tomé nada ni ingresé nada en el sistema. Más bien, mantenía mis habilidades. Por supuesto, podría robar mucha información y dinero, pero no quería dejar rastros. Después de cenar, nos acurrucábamos en el sofá y veíamos una película antes de irnos a la cama. A veces la noche incluía un par de horas de amor antes de dormir. Continué demostrando mi completa incompetencia tecnológica. Después de todo, ¿quién miraría a alguien que apenas puede revisar su correo electrónico y asumiría que es uno de los hackers más buscados del mundo? Todo este tiempo estaba hackeando los sistemas informáticos de bancos, gobiernos y grandes empresas. También reconfiguraba el ejército de bots de computadora personal que solía tener. Ocultaba mi ubicación iniciando mis ataques desde servidores extranjeros, a veces desde varios servidores al mismo tiempo. Hace unos 6 meses noté que Linda estaba volviéndose un poco más tensa. Sin embargo, realmente no parecía ser algo tan grave. Nuestra actividad nocturna había disminuido de unas 4 veces por semana a 2. Ella trabajaba más horas y estaba cansada cuando llegaba a casa.
La mayoría de las veces simplemente se iba directo a la ducha, cenaba y luego se acostaba. Le pregunté y mencionó algo sobre una gran cuenta en la que estaban trabajando. Parecía plausible. A veces me llamaba desde su oficina un viernes para decirme que iba al happy hour después del trabajo con algunos de sus compañeros. Había hecho esto suficientes veces como para que no me preocupara. Después de unos 6 meses, pregunté cuánto tiempo más duraría. Pensé que para este momento ya habrían resuelto la cuenta o la habrían perdido. Linda me dijo que probablemente tomaría otra semana o 2 antes de que las cosas se calmaran nuevamente. Decidí que necesitaba un poco de mimo, ya que había estado trabajando muy duro, así que le compré un paquete completo de spa para este sábado. Estaba encantada cuando se lo di el miércoles por la noche. Me agradeció y terminamos en la cama dándonos un placer increíble. Finalmente llegó el sábado y ella salió para su día de spa a las 9 de la mañana con un rápido beso al salir por la puerta. No regresaría hasta las 4 de la tarde. Tomé mi café y salí al taller para terminar de construir el motor que tenía en el banco. Después de una hora, hice una pausa y fui a mi sala de computadoras. Hasta este punto, deliberadamente evité hackear la empresa de Linda. Era una de esas cosas de no meterse en tu propia cocina. Estaba bastante decidido al respecto. No contacté a la empresa para la que trabajaba y no contactaría a la empresa para la que ella trabajaba. Después de iniciar sesión y verificar mis programas de seguridad, comencé a preguntarme sobre esta gran cuenta. Quizás debería investigar qué era y tal vez echar un vistazo a sus servidores para ver qué había allí. Su seguridad era juego de niños. Estaba allí en un par de minutos. Mi primera parada fue la computadora de Linda. Estaba trabajando en el proyecto, así que podría obtener algunas pistas en la dirección correcta desde allí. Extraño. No había nada especial sobre los nuevos grandes clientes. Hice algunas búsquedas usando palabras clave como nuevo cliente oferta, etc., pero no encontré nada. Comencé a mirar a través de sus carpetas. Fue entonces cuando encontré una carpeta bloqueada llamada Fotos para James. ¿Por qué Linda tiene una carpeta de fotos para este pequeño traidor? Sí, sabía quién era James. Lo conocí varias veces en eventos corporativos a los que fui con Linda. Realmente no me caía muy bien, aunque Linda pensara que en realidad era bastante bueno con las computadoras. Abrí la carpeta en segundos. Decir que me quedé en shock sería decir poco. Había docenas de fotos de Linda desnuda en su oficina. Había fotos de ella teniendo intimidad con otro tipo en diferentes posiciones. Lo peor es que incluso tenía fotos de juegos íntimos que constantemente me negaba. Me senté y contemplé en blanco las fotografías. En ese momento sentí que una parte de mí moría. Pronto volví en mí y comencé a pensar en confrontarla tan pronto como regresara a casa. El divorcio de este imbécil era una conclusión inevitable. Me quedaban unas horas antes de que ella regresara a casa, así que seguí buscando más información. Pensé que probablemente comenzó hace unos 6 meses cuando noté por primera vez un cambio en ella. Abrí su correo electrónico y me llevé un shock aún mayor. Varias de sus conversaciones por correo electrónico revelaron que esto era mucho más que algo a largo plazo de lo que pensaba. Aparentemente habían sido amantes durante aproximadamente un año antes de conocerme. Si ese es el caso, ¿por qué empezó a salir conmigo en primer lugar? ¿Qué está pasando? Encontré otro correo electrónico donde mencionaba algo sobre errores contables con varios de sus clientes grandes, así como con su propia empresa. Después había algo sobre una cuenta offshore. Cambié al ordenador de James. También había fotografías de Linda. Varias la mostraban en lo que parecía ser una habitación de motel y en el dormitorio de otro hombre. Necesitaba más tiempo para hacer esto, así que acabé copiando tanto su ordenador como el de Linda, así como las carpetas de la red de la empresa, a un disco duro de repuesto en mi servidor. Por hábito, revisé la carpeta de personal en el servidor. Me detuve un momento cuando vi mi nombre en una de las carpetas. Antes de salir de la red,
Instalé un programa espía en ambos ordenadores, así como en el servidor. Esto redirigiría automáticamente todo lo que hicieran a mi sistema informático. No hace falta decir que cualquier trabajo en mis coches quedó en un segundo plano durante un tiempo. Linda regresó de su día en el spa y me agradeció con una larga noche de intimidad increíble. Sí, estaba disgustado con ella por lo que hizo, pero soy un hombre. No perderé la oportunidad de tener una noche increíble con una mujer hermosa, entusiasta y enérgica. Podría ser el diablo en persona y aún así aprovecharía la oportunidad. Oh, exactamente. Para mí era el diablo en persona. Llegó el domingo y regresé a mi tienda. Linda estaba durmiendo cuando me levanté, así que aproveché la oportunidad para abrir su teléfono e instalarle un programa espía. Los mensajes de texto se copiarían en secreto en mi sistema informático y todas las llamadas telefónicas se vigilarían y grabarían digitalmente en un disco duro separado. También podría rastrear todo lo que hiciera en línea. Linda se fue alrededor de las 10 a.m., dijo que iba a encontrarse con una amiga para ir de compras. Tenía la aplicación Find My Friends desactivada en su teléfono, así que hackeé el GPS interno de su coche para rastrearla en su lugar. Sorprendentemente, rápidamente fue al centro comercial. Después de asegurarme de que no regresaría pronto, tomé su portátil. El primer paso fue copiar todo lo que había en el portátil a otro disco duro. Luego descargué un programa de Keylogger y configuré la cámara para acceso remoto. No pensé que tendría mucho tiempo antes de devolver el portátil a donde lo había dejado, así que decidí revisar rápidamente el historial del navegador. Fue entonces cuando encontré la segunda dirección de correo electrónico. También noté que visitó el banco en las Islas Caimán varias veces. Tendré que revisar esto más tarde. Me limpié un poco la grasa y el aceite de las manos y la cara para que pareciera que realmente estaba trabajando en el coche cuando escuché a Linda llegar a casa. Ducha, cena, película, luego a la cama. Durante una semana, mantuve la apariencia de ser un esposo amoroso e ignorante. Cada noche iba al taller fingiendo trabajar en uno de mis coches durante un par de horas. De hecho, estaba clasificando montañas de información que había recopilado. El martes por la noche, leí un intercambio entre Linda y James que captó mi atención. James la advirtió sobre borrar el historial en mi portátil después de usarlo. ¿Por qué necesitaba mi portátil? Por supuesto, configuré mi portátil para conectarse a los servidores tan pronto como lo compré, pero nunca pensé en espiarme a mí mismo. La siguiente noche, mientras observaba las actualizaciones del día desde sus ordenadores de trabajo, comenzó otro flujo de datos. Rápidamente me di cuenta de que era de mi portátil personal, minimizando todo lo demás. Comencé a mirar el nuevo flujo que se aproximaba. Parecía que se estaban realizando transferencias de dinero. Encendí la cámara del portátil y moví la alimentación a otra pantalla. Linda trabajó en mi computadora. También tenía el Bluetooth en su oído. El micrófono captó su voz mientras hablaba. Utilicé la tercera pantalla para iniciar una transmisión en vivo de su llamada telefónica. Observé y escuché mientras Linda, siguiendo las instrucciones de James, transfirió aproximadamente 50,000 pesos desde una cuenta ficticia de su empresa a un banco en las Islas Caimán. Y usaron mi computadora para esto. Pronto terminó, borró el historial de ese día y cerró sesión. ¿Qué está pasando aquí? No había tenido tiempo de revisar mi expediente personal en la carpeta de recursos humanos aún. Y luego descubro que me han nombrado consultor de seguridad informática. Aparentemente, James me contrató ya que era el jefe de su departamento de TI. También encontré varios pagos por mis servicios. Todos ellos, por supuesto, fueron a la cuenta de las Islas Caimán. Vamos a echar un vistazo. Sin saberlo, fui contratado como consultor de seguridad informática. Linda y James utilizaron mi computadora y mi dirección IP para transferir grandes sumas de dinero desde una cuenta falsa de su empresa a un banco offshore. Además, Linda y James estaban teniendo un romance. Antes de conocer a Linda, comencé a entender que me estaban metiendo en algo.
es hora de cambiar de rumbo. Ahora que entendía lo que estaba sucediendo, necesitaba ver qué tan malo era y decidir qué hacer al respecto. Era grave. Cuando revisé la cuenta en las Islas Caimán, vi que había casi 10 millones de pesos en ella. Revisando las transacciones, vi que hicieron esto aproximadamente 6 meses después de que Linda y yo nos casamos. Además, intentaron ocultar sutilmente qué computadora se usó para robar el dinero. Para empeorar las cosas, profundizando más en mi expediente personal, encontré varias señales de alerta. Sí, cuando las cosas se pusieron feas, yo estaba en la zona de mira. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto ahora? Sorprendentemente, en realidad no fue tan difícil actuar con normalidad al respecto. ¿Ella me quería? Disfruté tenerla mientras realmente las tenía a ambas. ¿Qué puedo decirte? Es atractiva. Sí. Aproveché cada oportunidad para intimar con ella. El sábado siguiente, revisé sus correos electrónicos desde el inicio de nuestra relación. Fue entonces cuando descubrí que me habían elegido como chivo expiatorio desde el primer día. Sí, ella pensó que yo era atractivo y que ser íntimo conmigo no sería una tarea tan difícil. Pero estaba un poco preocupada por mi evidente falta de habilidades informáticas. James pensó que sería un punto a favor. Cuanto menos supiera sobre operar computadoras, menos probable sería que conociera su plan. Ahora necesitaba un plan para la venganza. Comencé a configurarlo todo. Primero, abrí un par de cuentas bancarias nuevas. Luego, activé el ejército de bots que había creado. La mayoría del ejército de bots sería una distracción, pero tenía un pequeño grupo que podría ser rastreado. Aunque sería difícil, solo un hacker realmente bueno podría vincularlo con la fuente. No quería que fuera demasiado fácil. Por supuesto. Eliminé la carpeta de personal con mi nombre de los servidores de la empresa de Linda. También pirateé y cambié todas las transferencias de archivos que se hicieron en mi computadora portátil para mostrar una dirección IP diferente. Para evitar que esto vuelva a suceder, leí un virus muy desagradable en mi computadora portátil y luego la desconecté de mis servidores secretos. Más tarde esa tarde, cuando fui a revisar mi correo electrónico, descubrí que un virus había atacado mi computadora portátil desde el spam que había abierto y prácticamente la había destruido. No me sorprendió la preocupación en el rostro de Linda cuando vio lo que había sucedido. A la mañana siguiente vi un intercambio de mensajes entre Linda y James. Aparentemente estaban casi al final del fraude. Solo querían 2 transferencias más para obtener otros 10 millones de pesos antes de atraparme en una trampa. El plan era descubrir repentinamente el robo. Por supuesto, como Linda sería la única que realmente descubriría esto, ella estaría a cargo de la investigación. James, como gerente de TI, lideraría la parte cibernética de la investigación. No es de extrañar que todo conduzca directamente a mí. Por supuesto, Linda solicitará el divorcio mientras estoy en la cárcel y luego, en aproximadamente un año, se casará con James. Por supuesto, habrá alguna sospecha sobre la posible implicación de Linda, pero ella señalará su investigación, así como su creencia de que yo debía estar ocultando mi conocimiento de las computadoras de ella. Además, debería ser obvio que ella fue una víctima, ya que específicamente la apunté y la utilicé para acceder a los sistemas informáticos de la empresa. Ambos rieron ante la idea de que yo intentara responder preguntas sobre dónde fue el dinero cuando no tenía idea de lo que estaba hablando la policía. Linda también dijo que me compraría una nueva computadora portátil y que podrían hacer las transferencias finales en las próximas 3 semanas. Ahora sabía cuál era mi plazo límite. El lunes, le dije a mi jefe que necesitaba una semana libre para ocuparme de algunas cosas personales. Tenía mucho tiempo libre, así que no fue un problema. Investigué en Internet para encontrar al abogado de divorcios más agresivo y despiadado de la ciudad y hice una cita para el día siguiente. Pensaron que tenían 3 semanas, pero serían afortunados si duraban 2. Al regresar a casa, encendí la computadora y me puse a trabajar. Inicié sesión en la computadora personal de James,
para ser un tipo de ti. ¿Pensarías que sería lo suficientemente inteligente como para apagarla cuando no la está usando? No. Todo lo que hizo fue apagar el monitor. Hice que su computadora pasara a través de un servidor en Bielorrusia. Aunque realmente no importaría porque la conexión sería borrada de todos modos. Su computadora sería el fin del camino para cualquiera que la siguiera. El cártel al que me uní hace 5 años aprendió al menos una o dos cosas sobre seguridad. Cambiaron sus cuentas y contraseñas, pero aún usaban los mismos bancos. Las contraseñas actualizadas solo funcionan si no las almacenas en tus computadoras personales, que son vulnerables al software de phishing incrustado en enlaces de correo electrónico para productos que cualquier multimillonario querría. Esto fue solo trabajo preliminar. Esperaré hasta terminar con Linda antes de ir tras James. Como de costumbre, fui a mi taller a trabajar en mi automóvil. Ella realmente se fue a correr a Walmart y comprarme una nueva computadora portátil. Mientras ella estaba fuera, hice trabajo preliminar en los arreglos. Era importante que ella estuviera en casa cuando usara la computadora. Si podía demostrar que no estaba en casa, tendría una coartada. No podía dejar que eso sucediera. Cuando llegó a casa, me envió un mensaje de texto diciéndome que me había comprado una nueva computadora portátil y dijo que le llevaría aproximadamente 1 hora configurarla para mí. Le agradecí y me puse a trabajar. Primero, corté todos los lazos con James. La odiaba, pero aún así no quería que le hicieran daño. Probablemente torturarán y matarán a James, pero Linda solo irá a la cárcel durante las próximas décadas, ¿quién sabe? Utilicé una ruta de servidor separada hasta el portátil de Linda. No hay desvíos aquí, solo un enlace directo a su computadora de trabajo y luego a los servidores de la empresa. Se transfirieron $20 millones de la empresa a 4 cuentas diferentes a su nombre. Luego se hicieron planes de viaje y se compró un boleto de ida para las Islas Caimán para el jueves por la mañana. Antes de dejar su computadora, eliminé a James de sus contactos, borré todos los correos electrónicos con él y eliminé todo el historial de la cuenta. Después eliminé todo mi software espía. Fue un riesgo, pero no pensé que ella tendría suficiente tiempo para hacer algo. Lástima. Finalmente, corté y eliminé la conexión que tenía con su portátil. Después de todo esto, desactivé remotamente el router inalámbrico en la casa. Tenía uno separado y mucho mejor en la tienda. Por supuesto, ella no sabía esto. El mensaje apareció del software espía que instalé en su teléfono. Aparentemente, había terminado de configurar el portátil para mí cuando desapareció el Internet. Estaba a punto de usar mi computadora para otra transmisión cuando se perdió la conexión, me reí. Mientras discutían el problema, transferí todo el dinero que ya habían robado a nuevas cuentas que creé a nombre de Linda. Tan pronto como esta cuenta quedó vacía, la cerré. Lo último que hice fue eliminar el software espía del teléfono de Linda. No sabía quién podría mirarlo más tarde y no quería que nadie supiera que la estaban vigilando. Luego cerré todo y fui a cenar. Mañana será un día interesante, por decirlo menos. Linda estaba un poco nerviosa, por decirlo menos. Cuando entré, me dijo que mi nueva computadora estaba configurada y lista, pero que el Internet estaba caído. No podré iniciar sesión ni revisar mi correo electrónico. Ella no tenía idea de lo poco que era esto un problema para mí. Esa noche, estuvo ocupada durante toda la película. De reojo, la vi jugando en su teléfono. Casi podía sentir cómo crecía su decepción. Sospeché que estaba intentando acceder a la cuenta y fallaba. También estaba mandando mensajes a alguien. Cuando me fui a la cama, sonreí. No hubo amor esa noche. A la mañana siguiente me levanté y salí de la casa antes de que Linda saliera para el trabajo. Básicamente, solo estaba jugando hasta que me reuní con el abogado. Me preguntaba cómo había sido el día de Linda. Sin embargo, en un par de horas sabría todo. Finalmente me mostraron la oficina de mi abogado.
¿Conoces esos programas de televisión donde un apuesto abogado en un traje muy profesional pero extremadamente sexy entra en la sala del tribunal y prácticamente le entrega su quinto lugar al jurado en una bandeja de plata? Era mi abogado. Con 1,72 m, cara angelical, curvas que harían perder el control a un coche de carreras, piernas interminables y un busto que podría comenzar una guerra. 2 minutos en la audiencia y pude ver que sería una barracuda en la sala del tribunal. Casi podías oír cómo tu corazón cantaba junto con el coro en la habitación. Después de asegurarme de que todo fuera confidencial, expliqué que mi esposa me había estado engañando durante toda nuestra relación. Luego, le expliqué sobre el desfalco y el montaje. Ella preguntó cómo sabía todo esto y le di una respuesta parcial. No mentí exactamente, pero tampoco le dije toda la verdad. Bueno, mentí como loco. Le dije que estaba usando el portátil de mi esposa porque el mío no funcionaba correctamente. Fue entonces cuando vi una carpeta con un montón de fotos picantes y luego encontré sus correos electrónicos a su amante. Los correos electrónicos documentaban su traición y su derroche. Solo quería salir de este matrimonio antes de que todo esto estallara. Aceptó ocuparse de este asunto y comenzar a preparar documentos. Dijo que probablemente podría servirla para fin de semana. Le pedí que lo sostuviera por un tiempo. De repente tuve una mejor idea y no quería revelar demasiado pronto. Terminamos la reunión y regresé a casa, encendí mi sistema, reinicié mi wifi doméstico y me puse a trabajar. Dejé el software espía funcionando en el trabajo de Linda. Aparentemente, la situación se puso realmente tensa. A primera hora de la mañana se celebró una reunión de emergencia. Se descubrió el robo de $20 millones y se inició una investigación. Para entonces había logrado hackear el teléfono de James. James siguió el robo y descubrió que llevaba directamente a Linda. También descubrió que su cuenta había sido vaciada y transferida a nuevas cuentas con $20 millones desde la noche anterior. Llovieron acusaciones y no se encontró ninguna justificación. De repente, Linda recibió un correo electrónico diciendo que la llamaban a una reunión con el CEO, el CFO y el jefe de seguridad. Esto prometía ser interesante. El sonido de varios coches llegando a mi entrada interrumpió mi diversión. Cerré con llave, entré en la tienda principal y cerré la puerta secreta. Nadie necesita interesarse en esta habitación. Sí, me puse lubricante para que pareciera que estaba trabajando en mi coche. Al salir de la tienda, vi varios coches de policía y varios Chevrolet Suburban grandes. Los policías llevaban sus uniformes habituales, pero las personas que bajaban de los grandes SUV llevaban rompevientos con FBI escrito en la espalda. Me pregunto de qué se trata esto. Apenas miré las órdenes judiciales y los dejé entrar en la casa. Por supuesto, ofrecí toda la ayuda posible ya que no tenía nada que ocultar. Sí, esta debe ser la computadora de mi esposa. Esta es mía, pero no ha sido realmente utilizada desde. La acabamos de recibir ayer y anoche el wifi estaba caído. Por supuesto. Llévense lo que crean necesario. No tengo ni idea de qué está pasando. Lo siento, no soy muy bueno con las computadoras. Solo pregunten a mi esposa y a todos nuestros amigos. Perdí la noción de lo que le estaba pasando a Linda cuando me llevaron a la comisaría y me interrogaron intensamente durante varias horas. Mi historia ha resistido todo. Después de todo, solo era un conductor de camiones con poco o ningún conocimiento informático. No tenía idea de lo que hacía mi esposa en el trabajo. Ella era contadora y trabajaba con varios clientes. Pero no sabía quiénes eran esos clientes. ¿Qué quieres decir con un billete de ida fuera del país? Solo ella. No tengo ni idea de por qué volaría a algún lado sin mí. Pronto quedó claro para ellos que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Registraron minuciosamente mi tienda pero no encontraron la entrada a la sala de computadoras. Al final, me mandaron a casa. Linda fue arrestada mientras yo estaba siendo interrogado.
pobre James fue obligado a testificar en su contra y también ver todo el dinero encontrado para que pudiera ser devuelto. Debe haberse sentido realmente traicionado cuando descubrió que ella cortó su acceso al dinero, lo transfirió a sus propias cuentas y luego reservó un billete de ida fuera del país, dejándolo sin nada. Afortunadamente, preví que me interrogarían. Después de todo, yo era su esposo. Sería razonable suponer que podría estar trabajando con ella en esto. Por supuesto, fui su única llamada telefónica. Siendo un esposo obediente, llamé y le conseguí un abogado. Sí, hice averiguaciones sobre todos los abogados de defensa criminal en la ciudad. Obviamente, necesitaba encontrar los mejores abogados para que no cometiera el error de contratar a alguno de ellos para ella. No, intencionalmente contraté a uno que estaba ligeramente por debajo del promedio. Quería que fuera condenada y cumpliera toda su sentencia. Lo bueno es que este es un caso federal y no hay libertad condicional ni liberación por buena conducta en las prisiones federales. Si eres sentenciado a 20 años en un tribunal federal, pasarás esos 20 años completos en prisión federal. Todo el camino. Asistí a su audiencia de fianza y usé la casa como garantía para sacarla bajo fianza. Debido a que estaba en riesgo de huir, tuvo que llevar un monitor de tobillo. Por mucho que la odiara, podía fingir ser un esposo amoroso por todas las señales externas. Afortunadamente, ella estaba demasiado deprimida y en shock por su situación. En una intimidad, su teléfono celular fue confiscado como evidencia. Así que bajé y le compré uno nuevo. Sí, lo llevé a mi tienda y le añadí mi software espía antes de dárselo. Extrañamente, James bloqueó su número después de que ella le escribiera el primer mensaje. Él respondió que no podía tener ningún contacto con ella ya que iba a ser llamado como testigo en su contra. Tontamente, ella rechazó un acuerdo de culpabilidad e insistió en ir a juicio. Siguió afirmando que alguien la había incriminado. Realmente pensaba que ganaría. Es cierto, no lo hizo. O, era culpable de tomar la mitad del dinero que estaba en esa cuenta. Simplemente no de todo el dinero. O usando esa cuenta en particular. O usando su propio ordenador, o comprando un billete de avión o despidiendo a su pareja. Claro, el dinero fue devuelto y devuelto fácilmente. El juicio fue gracioso desde mi punto de vista. Fue muy interesante ver a James testificar en su contra utilizando registros informáticos. Vi su lucha interna por tener que testificar contra su amante. Pero también pensó que ella lo había traicionado y planeaba huir y dejarlo atrás. Todo lo que Linda podía ver era que su alma gemela la había traicionado y la había enviado a la cárcel. Estuve lleno de júbilo durante los 3 días de su testimonio. Observé en silencio cómo su amor por él se convirtió en odio. Ella hizo todo lo posible en el estrado testificando en su propia defensa. Desafortunadamente para ella, las pruebas eran demasiado fuertes y realmente no pudo encontrar una explicación plausible para ello. Pasará los próximos 20 años en prisión federal. Cuando el juicio llegó a su fin, era hora de ocuparme de James. Tenía un plan realmente malvado para él. Desafortunadamente, nunca sabrá por qué le sucedió esto o que fui yo. No podía correr ese riesgo. Eso sería divertido. Le pedí a mi abogado que cambiara los documentos de divorcio para tener en cuenta la condena de Linda y el hecho de que estaría en prisión durante las próximas 2 décadas. Ella fue notificada en un par de días. Abrí un par de cuentas nuevas en Ginebra, Suiza y en las Islas Caimán con vínculos a James. Utilizando la Dark Web, dejé algunos rastros sutiles, todos los cuales llevaban a la dirección IP de James. El fantasma regresó después de 5 años. Por supuesto, los chats de los hackers lo recogieron. Ahora viene la parte difícil. Tenía que dejar una marca, pero no podía ser obvio. Necesitaba hacer posible que creyeran que era un hacker experimentado y que creyeran que en realidad era yo, pero aún permitirles creer que había cometido un error lo suficientemente pequeño como para que aún pudieran seguir mi rastro. Tuve que pasar por 10 servidores en 6 países diferentes.
Al final, lancé un ejército de bots y atacé el primer banco. Finalmente encontré las 2 cuentas que buscaba y las transferí a las nuevas cuentas de James. Hecho esto, detuve el ataque al banco, corté y borré mi conexión con el ordenador de James, y luego ingresé a la Dark Web para observar la reacción. Realmente no esperaba nada aún, pero es mejor ser cauteloso. A la mañana siguiente, hubo otro ataque a otro banco. Se vaciaron 4 cuentas más. Ahora había 20 millones en la cuenta que abrí para James. La gente comenzó a buscarme. No me encontrarán, por supuesto, pero eventualmente encontrarán la pista falsa. Varios tableros de hackers de la Dark Web ardieron. Había un grupo que estaba siguiendo el rastro. Parecía ser el mismo grupo que me había estado rastreando hace 5 años. Es hora de acabar con esto. Regresé al banco. Pasé por alto el ordenador de James y transferí 20 millones de dólares a otra cuenta que había abierto en Suiza. Luego borré todas las huellas de esa transmisión. No me preocupaba que el cártel recuperara ese dinero. Inicié sesión nuevamente en el ordenador de James y lancé otro ataque a una cuenta bancaria que tenía un rastreador incrustado. Esta vez, eran solo 2 millones de dólares. El dinero no importaba. Solo importaba el rastreador que le adjunté. La última vez, huí porque sabía de los robos y podía ver cómo funcionaba el localizador. Si no hubiera sabido de las transferencias de dinero o de las cuentas que había, y si no hubiera sabido del rastreador adjunto a esa última cuenta, me habrían atrapado. Me pregunto cómo intentará explicar James todo esto. Me gustaría verlos preguntándole dónde está el dinero cuando no tiene idea de qué tipo de dinero están hablando. Es hora de cortar lazos con su ordenador y borrar todas mis huellas. Esto fue una semana después. Despejé mi sala de ordenadores y la convertí en una sala de almacenamiento. Estaba terminando los papeles para un lugar que compré en Montana a través de una corporación. Sé que mantenía mi nombre en secreto cuando se rompió una historia de persona desaparecida en las noticias. Parece que James no había aparecido en el trabajo durante un par de días y nadie sabía dónde estaba. Su coche fue encontrado abandonado en un estacionamiento de un centro comercial, pero él no estaba por ninguna parte. Me pregunto dónde podría estar. Bueno, necesitaba volver a empacar. James, no. Grité cuando usaron el Prat de Cal otra vez para torturarme. Juro que no sé de qué están hablando, señor fantasma. Esta vez cometiste un error, dijeron con voz amenazante. El software de rastreo nos llevó directamente a tu computadora. Encontramos todos los datos en tu computadora. Recuperamos 2 millones de pesos del último hackeo, pero queremos saber dónde están los 20 millones de pesos restantes, así como los 30 millones de pesos de hace 5 años. Dinos esto y te mataremos rápidamente. Sigue mintiéndonos y solo empeorará. Pero no lo sé. Supliqué. Me agarraron justo cuando iba a subirme a mi coche en el centro comercial. Sentí un pinchazo en el cuello. Luego nada. Desperté unas horas más tarde en un jet privado, firmemente atado a mi asiento. Ahí empezaron las preguntas. No tenía idea de qué estaban hablando. Seguían llamándome fantasma. Preguntaron por el dinero que dijeron que había robado hace unos días. Eran 20 millones de pesos y otros 30 millones de pesos hace 5 años. No me creyeron cuando les dije que no sabía nada. De hecho, me oriné cuando me mostraron las pruebas contundentes en mi computadora personal. Si pudiera darles las respuestas que necesitan, moriría rápidamente. De lo contrario, convertirían el resto de mi vida, mucho más corta, en pura agonía. Me jodí cuando me di cuenta de que no tenía respuestas que darles en este momento. Estaba colgado desnudo del techo de un búnker en algún lugar profundo de la selva colombiana. Mis piernas estaban abiertas para darles acceso a mis genitales con la ayuda del porrete eléctrico. Ya llevo 3 días aquí. El primer día me golpearon cuando no pude responder. El segundo día, hubo látigos.
Hoy están usando un palo para el ganado en áreas sensibles. Realmente desearía poder darles respuestas. Realmente no quiero saber qué sucederá mañana. O pasado mañana. O el día después de mañana. Mark. Día de mudanza. James se fue hace poco más de un mes. Su cuerpo torturado fue encontrado ayer a un lado de una carretera en Colombia. Mark desaparecerá al final del día. Aceptaré mi nueva identidad después de una última parada. Ya envié todo lo que me llevé conmigo. Todo esto fue enviado a una instalación de almacenamiento en Denver, pagado mediante transferencia bancaria desde una cuenta anónima. Linda fue traída y esposada a la mesa frente a mí. No se veía muy bien. El naranja definitivamente no era su color. Sin maquillaje. Su cabello estaba un poco desordenado. También tenía ojeras. Parece que aún no se acostumbra a la prisión. ¿Cómo estás aguantando?, pregunté. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No hice lo que dijeron, suplicó. Linda, suspiré. No puedo hacer nada por ti. Además, nos estamos divorciando. Por favor, Mark, no hice esto y no quiero un divorcio. Solo firma los papeles, Linda. Todo ha terminado. Por favor, Mark, solo habla con James. Ve si puedes obtener su ayuda. Él puede ayudarme. Una vez fuimos amigos. Por favor, solo pregúntale, rogó. ¿Has oído de James?, pregunté. No. Seguí esperando su visita, pero nunca vino. Bueno, ahora nunca vendrá. Lo mataron en Colombia, dije. Su rostro se puso blanco de shock. No, él no pudo hacerlo, dijo. Puede que no lo haya sabido, pero parece que creen que lo sabía, respondí. Ahora, Linda, realmente deberías simplemente firmar los papeles de divorcio y olvidarlo. Pero me dejarás sin nada. Exclamó. Seguramente no necesitas nada aquí. Estarás aquí los próximos 20 años. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No puedo quedarme aquí. Necesito salir de aquí. Por favor. Es hora de que te cuente una historia, Linda. Quizás esto te ayude. Hace unos 5 años, había un hacker muy bueno al que llamaban el fantasma. El hacker obtuvo este apodo porque era bueno cubriendo sus huellas. Era literalmente como si un fantasma hubiera invadido el sistema informático. Así que el fantasma decidió ir tras algunos cárteles de drogas. De hecho, era una misión personal. Se robaron más de $30 millones de uno de los cárteles antes de que el cártel contratara a otros hackers para rastrear al fantasma. Por supuesto, el hombre elusivo vio que los rastreadores se acercaban y desapareció. Antes de ser encontrado, el fantasma desapareció y creó una nueva vida. Dejó de existir y detuvo toda actividad informática excepto por algunos hackeos menores de sistemas para prácticas y mantenimiento de tecnología. Para todos los que lo conocían, era bastante analfabeto informático. Incluso su esposa no sabía quién era realmente. Sí, se enamoró y se casó. Realmente amaba a su esposa con todo su corazón. Después de estar casado durante 3 años, descubrió accidentalmente que su esposa no estaba enamorada de él. Descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación con su verdadero novio. Para empeorar las cosas, descubrió que su esposa solo se casó con él para que ella y su novio pudieran inculparlo por el desfalco que estaban cometiendo. Sus ojos eran como platos y su piel se volvió completamente blanca cuando le conté sobre su plan. Así que el fantasma decidió que no podía dejar que eso sucediera y planeó vengarse de esos dos. Primero, hackeó sus computadoras, teléfonos y la red de trabajo para obtener información. Luego cambió todo para eliminar su nombre del marco y poner todas las pruebas directamente en su esposa. También se aseguró de que el novio de su esposa creyera que ella le estaba siendo infiel.
El golpe final para su esposa fue obligar a su amante a testificar en su contra y ponerla en prisión por muchos años, rompiendo sus corazones y haciéndoles creer que fueron traicionados por otro. Casi de la misma manera que el fantasma se sintió traicionado por su esposa. Ahora para continuar. Ya que su esposa ha sido atendida, es hora de ir tras su amante. Después de todo, el cártel todavía estaba buscando al fantasma. ¿Por qué no vengarse y hacer que el cártel crea que finalmente han capturado a su presa? Bueno, el fantasma usó la computadora del amante de su esposa para hackear y robar una gran cantidad de dinero de este cártel. Desafortunadamente para el exnovio de su esposa, el fantasma fue un poco descuidado y cometió un pequeño error. El fantasma no destruyó completamente la pista que llevaba a la computadora del novio. Así que el cártel pudo rastrear el hackeo hasta el novio. Las autoridades creen que el novio fue torturado durante más de un mes antes de que finalmente muriera. Desafortunadamente para el tipo, simplemente no tenía la información que el cártel necesitaba. Nada de esto es realmente real o plausible, y mucho menos demostrable. Pero pensé que una historia ficticia como esta podría ayudarte a sobrellevarlo. Dije verdad. Creo que no hiciste exactamente lo que dice la evidencia, pero sé que no estabas ni siquiera cerca de ser inocente. Ahora solo firma los papeles. Solo piensa cómo sería la vida si la persona equivocada se encontrara con alguna información que te mostrara como un delator en prisión, continué. Vi cómo su rostro pasó de blanco a rojo. Estúpido, gritó y se lanzó hacia mí. No es casualidad que los guardias le pusieran esposas a la mesa. Las cadenas son lo suficientemente cortas como para que el prisionero no pueda alcanzar a alguien al otro lado de la mesa. Salí mientras la arrastraban gritando. Entré en un coche desechable barato y conduje hasta el centro comercial. Después de estacionar, dejé a Mark en el coche y caminé hacia el otro lado donde mi verdadero coche me esperaba con mi nueva identidad. Me alejé conduciendo. ¿Qué crees que hizo el personaje principal? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.